Hay personas que han dicho que el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo no es necesario porque el hablar en lenguas es un don espiritual que es mencionado en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Ahora, nosotros hemos tocado que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, que fue grabado repetidamente en el libro de Hechos, capítulo 2, 10, 11, 19, es que eso fue la asociación del hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Esa fue la señal inicial. Pero vamos a ver un poco más sobre lo que la Biblia muestra sobre el don espiritual versus el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Y qué es esto sobre hablar en lenguas? Es importante que nosotros veamos de una manera bíblica, no denominación, no cultura de hombre, no tradición de hombre o iglesia. Pero entendamos estas cosas de una manera escritural. Si tú no has visto los videos y las enseñanzas sobre la introducción al bautismo del Espíritu Santo, qué significa, ejemplos de las escrituras, yo te invito a que veas esos para tener más contexto sobre esta enseñanza hoy. Porque Cristo dijo en Marcos capítulo 16, verso 17 al 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hay personas que dicen, pues el hablar en lenguas no es necesario para el creyente. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y hay personas que no realizan, no reconocen, no admiten que si Cristo dijo estas señales seguirán a los creyentes, estas señales seguirán a los creyentes. Y si estas señales no nos siguen, tenemos que preguntarnos si creemos bíblicamente. Quizás podemos creer en acordancia con nuestra denominación o podemos creer en acordancia con nuestra interpretación. Pero si nosotros no creemos bíblicamente, no vamos a experimentar echando demonios, hablando en nuevas lenguas, tomando a las manos serpientes, que es referencia por medio de los principios de otras escrituras, en combatiendo con el enemigo. Y si bebemos algo mortífero, no nos va a hacer daño. Si no estamos creyendo bíblicamente, no vamos a tener estas experiencias. Pero si creemos bíblicamente, vamos a tener estas experiencias. Tenemos que tener fuerte convicción. Si Cristo lo dijo, va a ser. Leamos, porque Pedro abiertamente en la casa de Cornelio y al liderazgo en Hechos 11, él afirma que los gentiles hablaban en lenguas como los judíos. Y eso fue en asociación con el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el hablar en lenguas también es mencionado en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Pero vamos a revisitar Hechos capítulo 10, verso 47. Pero dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu también como nosotros? Hechos capítulo 11, 17. Este es Pedro hablando otra vez. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces aquí Pedro está diciendo que los gentiles cuando hablaban en lenguas fue en la misma manera que hablaban en lenguas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2.
Pero esta referencia a don no es la misma referencia a don en 1 Corintios 12, hablando de los dones espirituales. La palabra griega de don en Hechos 10 y capítulo 11 es dorea, pero la referencia a dones espirituales en 1 Corintios 12 a 14 es carisma. No son el mismo, ni son sinónimo. Son referencias a diferentes cosas. Es importante que nosotros entendamos esto porque sí hay un don espiritual de hablando en diversas lenguas, eso es lo que la Biblia dice. Pero el hablar en lenguas tiene muchas funcionalidades en las escrituras. Sigamos leyendo para entender cómo es eso de las lenguas o hablando en otras lenguas, teniendo varias y muchas funcionalidades en las escrituras. Hemos leído Marcos capítulo 16, 17 y 18, donde Cristo dijo que estas señales seguirán a los que creen. Y después en Hechos estamos leyendo que el hablar en lenguas es en asociación con el bautismo del Espíritu Santo para los judíos y los gentiles. Pero Juan capítulo 3, verso 1 al 8 nos muestra más todavía. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no sea nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde escucha y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La Biblia amplificada dice de esta manera en verso 6: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Verso 8: el viento sopla, respira donde quiera, y aunque escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es con todos quien es nacido del Espíritu. Nueva Traducción Viva, verso 7. Por tanto, no os sorprendáis si os digo: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera, así como puedes escuchar el viento, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Entonces no puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Cuando ponemos todas esas traducciones juntos, vemos que cuando alguien es nacido con el Espíritu, vamos a escuchar algo. No vamos a poder explicarlo con nuestro intelecto naturalmente, pero se puede escuchar. Hay un sonido con el nacimiento del Espíritu, como hay con el viento. No sabemos de dónde viene el viento, no sabemos a dónde va el viento, pero sí podemos escuchar el sonido del viento. Y es lo mismo con los que son nacidos del Espíritu. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra en el griego usada en verso 8, cuando vemos el viento sopla, esa palabra en el griego es pneuma. Y la definición de pneuma es una corriente de aire, es decir, un aliento o explosión, una brisa. Por analogía o figuradamente, un espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo.
Entonces, el contexto nos revela que el espíritu que se está haciendo referencia aquí es el espíritu de Dios. Y cuando alguien es nacido del espíritu de Dios o el Espíritu Santo, va a haber un sonido con eso. Va a haber un sonido con eso. Entonces, cuando Cristo les dijo a los discípulos en Juan 20, y les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ellos escucharon el soplo de Cristo Jesús cuando Él sopló, pero ellos no había un sonido con ellos o para ellos. Ellos escucharon a Cristo Jesús soplar, pero vemos con las otras escrituras, eso fue algo simbólico en ese momento. No fue literal que ellos recibieron el Espíritu Santo. Vemos eso cumplido en Hechos capítulo 2. Y en Juan 3, Cristo está compartiendo que cuando uno es nacido de nuevo, va a haber un sonido. Y hay personas que tratan de decir que Juan 20 es justificación para soplarles sobre las personas para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Eso es falsa doctrina. Soplar sobre las personas para ellos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo espero que esas personas laven sus dientes, porque eso es falsa doctrina y es humillación, y mejor tener los dientes lavados mientras uno hace eso. Pero ni es bíblico hacerlo, porque eso fue símbolo de Cristo Jesús en Juan 20, que fue manifestado literalmente en Hechos capítulo 2. Y por eso vemos en Hechos capítulo 2 que hay un viento fuerte que entra, porque eso fue el viento que Cristo Jesús estaba tratando de simbolizar a sus discípulos en Juan 20, que él menciona, va a haber un sonido con él en Juan 3. Pedro afirma esto en Hechos capítulo 2, verso 33. Él dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, Pedro, aquí en el día de Pentecostés, afirma que cuando uno recibe el Espíritu Santo se puede ver y oír ese evento sobrenatural. Biblia Amplificada dice, siendo pues exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la prometida bendición que es el Espíritu Santo, Él ha hecho este derramamiento que vosotros dos ver y escuchar. Entonces podemos escuchar cuando alguien recibe el Espíritu Santo. No es algo general que pasa, no es algo invisible que pasa cuando uno recibe el Espíritu Santo. Hay algo que físicamente uno puede ver y escuchar cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Nueva Traducción Viva dice, y el Padre, como había prometido, le dio el Espíritu Santo para derramarse sobre nosotros, así como tú ves y escuchas hoy. Entonces, Pedro usa estas frases para mencionar que con el bautismo del Espíritu Santo, que es sinónimo con recibir el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, recibir el don, dorrea del Espíritu Santo, uno puede observar literalmente. Físicamente uno puede observar. No es algo sobrenatural solamente o sobrefísico. No. Bíblicamente nosotros podemos literalmente ver y escuchar a alguien recibir el Espíritu Santo. Y lo sabían porque hablaban en lenguas. Eso fue lo que estaban escuchando en Hechos capítulo 2. Y este hablar en lenguas no es lo mismo en función que lo que leemos en 1 Corintios capítulo 12 a 14. Porque cuando nosotros escudriñamos las escrituras, no solo repetir, no solo citar, no solo leer,
pero cuando escudriñamos, entendemos, conocemos, estudiamos las Escrituras, vemos que hay múltiples funciones de el hablar en otras lenguas. En Hechos, la función del hablar en lenguas fue como una señal inicial que alguien creyó en Jesucristo y recibió el Espíritu Santo. Vemos eso en Hechos 2, Hechos 10, 11 y 19. En Romanos hay una referencia no explícita de hablar en lenguas, pero una frase muy similar. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo hacemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia amplificada dice, con indecible anhelos y gemidos demasiado profundos para ser expresados. Eso es referencia a nuestra capacidad humana. No hay un intelecto que podemos ejercitar para orar como debemos orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con anhelos indecibles, gemidos demasiado profundos para ser expresados naturalmente, pero sobrenaturalmente se manifiesta por el hablar en otras lenguas. En 1 Corintios 12, el hablar en lenguas es en el contexto de una habilidad sobrenatural para edificar a los que están en incredulidad. Y esto es en asociación con el don de la interpretación de lenguas. En 1 Corintios 13, el hablar en lenguas tiene la función de poder comunicar con Dios, con lenguas de ángeles o con lenguas de hombre. Entonces aquí vemos que en 1 Corintios 13, comenzando en verso 1, vemos que el hablar en lenguas tiene la funcionalidad de comunicar con Dios, con ángeles o con otros hombres. Esa es otra función. En 1 Corintios 14, el hablar en lenguas es para la funcionalidad de edificar a nosotros mismos en oración. Uno puede cantar a Dios en otras lenguas y también seguir edificando a otros con asociación con el don de interpretación de lenguas. Y en el libro de Judá, nosotros vemos que el hablar en lenguas es referido por medio del orando en el Espíritu y es para construir o edificar nuestra fe santísima. Entonces aquí vemos el hablar en lenguas tiene muchas funcionalidades en la Biblia y muchas veces hay denominaciones que asumen que el hablar en lenguas es solo para un don espiritual. Eso no es verdad. Por medio de la Biblia, el hablar en lenguas afirma a los creyentes, es señal que sigue a los creyentes, es esa señal inicial en el libro de Hechos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibiendo el don del Espíritu Santo. Ese es dorrea, no carisma. En Romanos es para orar con el apoderamiento del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. En 1 Corintios 12, aquí es para don espiritual, en asociación con el don de interpretación de lenguas para edificar a los que están en incredulidad en la iglesia. Esta referencia a los dones espirituales, el hablando en diversas lenguas, no es para el que está en el mundo, el mundano. Es para los que están incrédulos en la iglesia. Léanlo. Eso es lo que dice 1 Corintios 13 y 14. En capítulo 14 es para edificar a nosotros mismos en oración, cantar al Señor en lenguas y sigue sobre la edificación de la iglesia y construir nuestra fe santísima. Entonces, yo lo repetí todo para que tú lo puedas escuchar otra vez, pero escudriñes estos versos personalmente para que tú veas en la Biblia
enfrente de ti, que esto está en la Biblia, para que tú puedas tener tu fe en lo que la palabra de Dios nos muestra, que el hablar en lenguas es más que un don espiritual, como dice 1 Corintios 12. Tiene muchas funcionalidades y debemos, cuando somos creyentes bíblicos, debemos experimentarlo todo, porque el Señor lo quiere para nuestras vidas. Sean bendecidos.